El día de hoy hablaremos del libro Génesis y desarrollo de una huelga, de la autora Doris M. Land. En el pueblo de Real del Monte, en el año de 1766, se llevó a cabo la primera huelga en el territorio mexicano y también la primera en el Nuevo Mundo, hasta entonces conocido. Esta huelga fue muy importante, ya que fue realizada sin ayuda de un sindicato que respaldara a los mineros de esa época. Fue una huelga muy importante para la era industrial, ya que fue la primera en realizarse sin una ideología política y fue un evento en el cual los trabajadores buscaban la dignificación de su labor. Los trabajadores de Real del Monte no pudieron utilizar la palabra huelga, ya que fue una palabra que se acuñó en el término de la lengua española hasta 1884. Fue un movimiento organizado en el que sus esfuerzos representaban la lucha, una lucha que buscaba proteger sus derechos. En México, este tipo de movimientos eran relacionados con los sectores trabajadores, como el campesino y el minero, relacionados con la plebe, un término que se utilizaba para referirse a los trabajadores, regularmente en un tono despectivo, aunque estudiosos de la época, como Ruth, prefirieron llamarlo como una unidad básica de acción colectiva, una multitud que abarca a un grupo de trabajadores de la zona, con metas comunes y bien identificables, y que se pudieron organizar para la defensa de sus derechos. El tumulto en esa época era una forma muy regular de manifestarse. Los trabajadores por decisión popular se organizaban, participaban en él sin la intención de recurrir a la violencia. Y como tumulto, la huelga fue una protesta popular. Los huelguistas, los mineros, se unieron en un tumulto, en una organización, no en una plebe, ya que por más de un año se organizó, se conspiró para realizar la huelga de Real del Monte. Y debido a la larga cooperación de los trabajadores, este proceso de trabajo tuvo sus frutos, ya que los trabajadores en su proceso de trabajo se enfrentaban a accidentes y enfermedades. Los hacía un sector de la población vulnerable y aparte de todo, fueron los primeros que resentían en la actividad minera la presencia de las cambiantes relaciones sociales. Esta huelga fue un movimiento que se gestó gracias a la conspiración y a la organización de muchas personas del lugar. Fue un movimiento de júbilo, ya que los trabajadores obtuvieron lo que quisieron. Lo que sucedió fue terriblemente espontáneo para las autoridades. Los mineros, con decisión y organización, se manifestaron y exigieron sus derechos. Como una comunidad de trabajadores que desde su punto de vista deberían de ser valorados por la experiencia y el tipo de trabajo que realizaban. Aunque fuera la primera huelga, este fue un movimiento en el cual las peticiones fueron articuladas por escrito. Un notario de la zona se encargó de identificar a cada trabajador por su nombre y de qué manera intervenía en la huelga. En el caso de los criminales, los identificaba por edad, raza, ocupación, sexo y estado civil, con una segunda oportunidad de intervenir en el movimiento y con las adiciones de testimonios de los demás participantes. Los informes de las autoridades de la Nueva España revelaban los accidentes y los pasatiempos de los mineros, al igual de que exponía cómo se justificaban para aplicar sus turbias leyes, las quejas de los indios que eran forzados a realizar trabajos gratuitos en las minas y las partes médicas de los análisis que revelaban las terribles enfermedades que eran adquiridas por los trabajadores y a los accidentes que se exponían por el desempeño de su labor. Todo esto fue parte de una contingencia laboral que los mineros buscaban erradicar. En este movimiento, los trabajadores fueron los protagonistas. Fueron protagonistas con su trabajo y con las condiciones laborales que desempeñaron.
con sus protestas y su conciencia de solidaridad. Contaban con la disciplina como experiencia y se rebelaban en contra del trabajo duro, trabajando, como si una luz de un matiz especial iluminara todo, tiñéndolo con los demás colores y modificando sus características específicas. Una de las características de los mineros es que tienen sus códigos, sus comunidades. Hay más de 10 tareas especializadas antes de que el mineral salga de la mina, y ellos eran conscientes de que en esos eslabones ellos eran los últimos en beneficiarse. Primero estaba la corona, que era la más beneficiada con la extracción del metal, después las colonias, después los dueños y concesionarios de las minas, y hasta el último, los trabajadores de ellas. Estos trabajadores, percatados de la situación, llevaron a cabo la huelga, y la llevaron partiendo de nada, sin saber de modelos que precedieran estos movimientos. Hicieron la huelga únicamente basados en sus necesidades, basados en lo que necesitaban para extraer el metal de la roca y sacarlo a la superficie, respondiendo a la autoridad que ellos podían compartir su experiencia, y así, autoridad y trabajadores salir beneficiados. En la actividad minera de la época, los mineros trabajaban aterrados de que las escaleras se vencieran, se deslizaran las rocas y cayeran las pesadas cargas. Había goteras de agua helada, enfermedades, obscuridad, humedad, el caliente y sofocante vapor. Para extraer el mineral de la mina y cargarlo sobre las mulas, se requerían aproximadamente de 30 distintas tareas. Los expertos afirmaban que había 18 o más funciones en la refinería donde el material se transformaba en plata. Entonces se requerían más de 50 trabajadores para que el mineral fuera comercializado. Y así, con la extracción de la plata, reportar ganancias. Primero lingotes a la corona, una moneda para el comercio, un mercado para todos los comerciantes y la sobrevivencia de las familias de los mineros. Al llevar a cabo esta ardua labor, no es posible saber cuántos mineros se vieron afectados en Real del Monte, cuántos murieron en accidentes y cuántos sufrieron enfermedades también mortales. No existen los registros de higiene industrial. Existían secuencias graves de las situaciones laborales como pulmonía, tuberculosis, los resfriados que mataban a muchos de los trabajadores, silicosis, y si sobrevivían, eran sobrevivientes de los amargos salarios de una ardua vida de trabajo. Este tipo de actividades pocos en la época las realizaban. El humo tan solo irritaba a los vecinos y podía matar al fundidor. El dolor y la angustia de trabajar en las minas y refinerías de plata también lo sufrieron y lo denunciaron los indios de los pueblos, obligados por las autoridades a dejar sus áreas rurales y trabajar en las minas. Sin embargo, esas fueron unas de las pocas quejas que fueron olvidadas. Estas inhumanas condiciones de trabajar, estas inhumanas condiciones de llevar una vida después de un sinfín de adversidades, solo pudieron llevar a la conclusión y a la realización de la huelga que se suscitó en Real del Monte. Y gracias al comprometimiento de los trabajadores, de la gente del pueblo y de la gente que apoyó a los mineros, fue que se suscitó este grandioso hecho, el cual tuvo la finalidad de ensalzar y dignificar esta gran labor que realizaron hombres fuertes y de trabajo y que enorgullecen al estado de Hidalgo. Es por eso que debemos recordar y valorar los movimientos de los primeros trabajadores, que cansados de las difíciles condiciones en las que desempeñaban su labor, alzaron la voz y formaron movimientos,
los primeros movimientos para defender la situación laboral de todos los hoy trabajadores.